Primero vamos a hacer un ejemplo conceptual sobre cargas en los cuatro lados de un cuadrado y entender qué sale del campo eléctrico y qué sale del potencial. Después vamos a aprender a integrar carga para generar el potencial en un punto P. Pero vamos a integrar porque van a ser cargas continuas. ¿Listo? Entonces vamos a ponerle pausa a este video. ¿Listo? Y nos vamos a las notas. Entonces acá calcule el campo eléctrico y el potencial eléctrico en el punto P. Entonces notarán, acá tenemos dos distribuciones distintas y aquí estamos con el punto P acá abajo. Aquí, entonces déjenme hablar esto para poder escribir. Entonces, primero, acuérdense el campo eléctrico. Ustedes ya son muy buenos para calcular campos eléctricos y entonces en el punto P ustedes dirían que estas dos cargas positivas generan un campo eléctrico para abajo, estas dos cargas positivas generan un campo eléctrico para arriba, estas dos, este y este y este y este generan campos eléctricos para abajo y entonces los vectores se cancelan y el campo eléctrico en el punto P es igual a 0. Estarían creo que de acuerdo con eso. Entonces el potencial es distinto. El potencial, si lo calculamos, el potencial son magnitudes, no vectores. Por lo tanto, sumas las magnitudes de los potenciales en el punto P. Y entonces en este caso no se van a cancelar los componentes. Y entonces el B total, aquí B total, sería la suma B1 más B2 más B3 más B4, la suma de los cuatro potenciales sin tomar en cuenta vectores. Y hablamos de las distancias. Entonces lo único que tenemos que cuadrar con cuidado es cuáles son estas distancias. Y estas distancias son iguales para los cuatro, vean, son idénticas. Entonces eso significa que solo tenemos que preocuparnos de esta distancia R. Bueno, lo que vamos a hacer es sacar este triángulo por de este lado y decir que esto sería D sobre 2 porque es la mitad de la distancia entre las cargas, D sobre 2 y entonces esto sería D sobre 2 al cuadrado más D sobre 2 al cuadrado y esto me da un resultado que es raíz cuadrada de 2 sobre 2D. ¿Listo? Entonces es cuarto medio. Listo, entonces es el resultado de ese triángulo y entonces sabemos entonces que estas distancias R igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2D. Bueno, entonces aquí entonces cuando sumamos el potencial, entonces realmente las cuatro son idénticas, porque las cuatro están a la misma distancia y por lo tanto tenemos 4 veces 1 sobre 4 pi epsilon 0. Cada una de estas cargas es idéntica, es un Q, y entonces estamos dividiendo sobre R cuadrado, que R a la primera potencia, no R cuadrado, es R a la primera potencia, entonces es raíz cuadrada de 2 sobre 2D. Entonces acuérdense que es potencial eléctrico. Entonces, perdón, el resultado del potencial eléctrico es sobre R en vez de R al cuadrado. Bueno, ahora viene este otro ejemplo acá de este lado y este es un poco distinto porque acá tenemos dos cargas positivas y dos cargas negativas. Para empezar, el campo eléctrico es completamente distinto, porque el campo eléctrico, cuando ustedes lo resuelvan, vas a tener un campo eléctrico, un vector de campo eléctrico para las cargas positivas y el vector de campo eléctrico para las cargas negativas también apunta para abajo. Ojalá que estén de acuerdo conmigo. Entonces las cargas negativas jalan para abajo el campo eléctrico, el vector es para abajo. Las cargas positivas hacen que el campo eléctrico salga y por eso esos dos se suman y sería el campo eléctrico la suma de esos dos. Pero entonces potencial, vemos que tenemos
2 veces la carga positiva, que sería 2 veces, espérense, vamos a hacer esto en verde, rápido, B igual a 2 veces 1 sobre 4 pi epsilon 0, y entonces tenemos 2 veces la carga positiva sobre raíz cuadrada de 2 sobre 2 d, más 2 veces 1 sobre 4 pi epsilon 0, pero fíjense acá, tenemos un menos q dividido por raíz cuadrada de 2 sobre 2d, y es fácil simplemente ver que el campo eléctrico se cancela. Entonces las contribuciones positivas al campo de estos dos señores, a ver, espérense, vamos a borrar todo esto. Entonces las contribuciones positivas de este y este se cancelan con las contribuciones negativas de este y este en el punto P. Y entonces el campo eléctrico me da, el potencial eléctrico me da igual a 0. Entonces vean, de este lado, en conclusión, del lado derecho tienes un campo eléctrico dado por la suma de esos dos vectores y el potencial eléctrico igual a 0. Del lado izquierdo tienes el campo eléctrico igual a 0 en el centro y el potencial eléctrico está dado por eso. Entonces vean la diferencia entre los dos. El campo eléctrico es vector y el potencial es magnitud. Bueno, entonces acá vamos a hacer este otro ejemplo y vemos entonces que tenemos una carga positiva y una carga negativa, y la pregunta es ¿cuál es el potencial eléctrico en el punto A? Entonces yo quiero que ustedes en sus casas verificar que este es mi potencial eléctrico en el punto A. Y ahora, por favor, rápidamente piensen ustedes cuál es el potencial eléctrico en el punto B. En el punto B, entonces la respuesta, si lo ven con cuidado y notan estos dos números aquí, y esto, el potencial fácilmente ustedes pueden decir que va a ser igual a 0. O sea, porque la carga positiva y la negativa van a contribuir en el punto B con signos opuestos y se van a cancelar. Y eso tiene que ver por el hecho de que las distancias son iguales. En el punto A es otra situación porque fíjense, en el punto A las distancias no son iguales, entonces cuando lo calculen les va a dar algo distinto.